Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué gusto y qué privilegio el poder estar una vez más con ustedes, enlazado para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Bienvenidos a un programa más de Conectados TV, así que vamos a empezar este tiempo y hoy tenemos un tema súper interesante. Así que, mis amados hermanos, preparémonos con estas 4 cosas fundamentales que siempre tenemos que tener: Biblia, papel y lápiz, y una actitud enseñable, para que sea el Señor mismo hablándonos en esta noche. Y para poder hacer eso, para poder estar en comunión con nuestro Señor, vamos a tener que poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Así que prepárate en este momento, cierra tus ojos, dispón tu mente y tu corazón para que Dios te hable. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, mi Dios eterno. Te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias por permitirnos, Señor, llegar ya a culminar este día, Señor, con tu bendición. Sabemos que han venido tiempos difíciles, tiempos de angustia, de dolor, de tristeza, de necesidades, de escasez, pero también sabemos, Señor, que tú eres nuestro todo y que tú estás ahí para socorrernos. Guíanos, Señor, en esta noche. Queremos poner y disponer nuestra mente y nuestro corazón para que seas tú hablándonos. Señor, que lo que aprendamos hoy no sea consejos, sabiduría o palabras de hombres, sino que seas tú hablando a la mente y al corazón de cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a ser fieles a ti y que todo lo que aprendamos sirva para edificación los unos de los otros. Te pido por las familias, Señor, por aquellos que están en necesidad, por mi familia, por mi esposa, por mi hija, por nuestros padres. Señor, guíanos, ayúdanos. Señor, te pido por la iglesia, que seas tú, Señor, que seas tú hablando, Señor, a cada uno de tus siervos, a cada uno de tus hijos, que seas tú guiándolos por el camino de la verdad, por la senda de la justicia. Sé tú, Señor, haciendo la obra en nosotros. Solos no podemos. Te pedimos que nos guíes, Señor, que nos ayudes, que nos enseñes, que nos libres de todo mal. Guárdanos, Señor, de cualquier circunstancia difícil, de cualquier cosa mala, y que cuando tengamos que enfrentar las dificultades podamos hacerlos gozosos, sabiendo que tú estás con nosotros. Señor, en esta noche, háblanos. Y si este mensaje, Señor, puede ser de edificación para muchos, haz que multitudes lo escuchen para que así puedan ser instruidos en el consejo de tu palabra. Enséñanos, Señor, ayúdanos, guíanos, líbranos de todo mal. Te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, antes de continuar y de entrar de lleno al tema que vamos a estar estudiando el día de hoy, quiero recordarles que aquí abajo están las redes sociales de Conectados TV. Ya saben, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y también está mi número de WhatsApp, para que todas las personas que de pronto tienen dudas, tienen inquietudes, necesitan consejería, necesitan salir de alguna duda, necesitan una iglesia de sana doctrina donde puedan congregarse, pueden escribirme dejarme sus comentarios. Tienen dudas, por favor, pregunten todo lo que sea necesario. Hoy vamos a estar aprendiendo un tema súper importante. También, si es que de pronto necesitan toda la información, la pueden consultar ya sea en internet. No me crean solamente a mí. Busquen las pruebas. De verdad, ustedes necesitan ser edificados, no engañados. Y mi propósito de estar aquí es poder enseñarles, no engañarles. Así que todo lo que vamos a estar aprendiendo ustedes lo pueden consultar en internet. Si tal vez quieren una copia de lo que vamos a estar aprendiendo, de los apuntes que yo tengo, para que así ustedes puedan seguir la línea de la prédica, pues entonces me escriben ahí abajo, pastor, o me escriben a mi WhatsApp y me dicen: pastor, necesito uno de estos. Yo me encargo de enviarles el documento en PDF para que así ustedes lo puedan estudiar, constatar y verificarlo buscando en las fuentes a través del internet. Hoy que tenemos la facilidad de eso, y así podrían ustedes confirmar que lo que les estoy enseñando no son cuentos, sino que es la verdad. Así que pongamos mucha atención a lo que vamos a estar aprendiendo. Como ya lo vimos al principio en el título del programa, hoy estaremos estudiando María, Madre de Dios. ¿De verdad María es la Madre de Dios? ¿O quién fue María? Así que pongamos mucha atención a lo que vamos a aprender hoy. Y anoten, por favor, hermanos. Nuestra mente es demasiado frágil como para recordarlo todo de memoria. Yo mismo apunto todo para poder tener una guía de cómo poder enseñarles, porque si no yo terminaría engañándoles, mintiéndoles. Y
es necesario que cada uno de nosotros pueda ser edificado, pero que también lo que se les está enseñando ustedes lo puedan constatar. Porque de nada serviría que yo les enseñe cosas que son solamente ideas mías, ideologías mías, cuando en realidad son solamente mentiras. Y hermanos amados, hoy en día ese es el problema de muchas iglesias, de muchas congregaciones. Se han dedicado solamente a hacer shows, a tener entretenida a la gente en vez de instruirle. El pastor en la congregación está para instruir al pueblo, para enseñar el consejo de la palabra de Dios, no para andar haciendo shows, no para andar haciendo payasadas, pero de ahí a convertir la iglesia en un circo lleno de payasos donde solamente se hacen tonterías, convertir la iglesia en una discoteca, como lamentablemente vi en las redes sociales de unas personas que dicen cómo se celebra Halloween en mi iglesia. Y bueno, ya eso ya queda a criterio de cada persona. Personalmente yo no lo hago, yo no celebro Halloween porque entiendo que es una fiesta pagana, que es una fiesta donde se da donde hay mucho libertinaje, y es una fiesta que en realidad honra a los muertos y a Satanás, los demonios y todas esas cosas. Y yo no creo que mi Señor Jesucristo esté de acuerdo con celebrar este tipo de cosas. Así que tengan mucho cuidado, pero lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Tampoco ustedes tienen que hacer lo que yo les diga. Ustedes tienen que constatar que lo que se les está enseñando está en la palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, pues uno obedece. Y si es solamente mentiras del pastor o mentiras del líder religioso, pues entonces simplemente lo desecho. ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy vamos a estar aprendiendo un montón de cosas súper interesantes y ustedes tienen que estar conscientes de quién nos ha engañado durante todo este tiempo. ¿Es María la Madre de Dios? Vamos a entrar en tema. Mis amados hermanos, y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que sobre toda autoridad dentro de una congregación, de una iglesia de sana doctrina, una iglesia que diga que está proclamando a Jesucristo como el Señor y Salvador, su máxima autoridad obviamente es Dios, pero Dios expresa su voluntad a través de su palabra. Cualquier enseñanza que no esté en la Biblia, la desecho, porque no sirve para nada, porque no es palabra de Dios. Así que pongamos mucha atención. Miren, les voy a contar un poquito basado en mis apuntes y en lo que he estado investigando, de dónde sale toda esta doctrina, dónde sale todo esto de si María es la Madre de Dios, ¿no? ¿Saben? Entre los años de 1545 y 1563, se realizó un concilio en la ciudad de Trento, en Italia, donde se establecieron algunas doctrinas por parte de la Iglesia Católica. Esto se lo hizo para poder contrarrestar las 95 tesis que escribió Martín Lutero y que fue a pegarlas, a ponerlas en la entrada en Gutenberg para poder desmentir algunas de las doctrinas católicas, ya que Martín Lutero era un cura católico y al darse cuenta que todo lo que estaba haciendo el Vaticano era solamente cuento, que no era verdad, que solamente estaban engañando al pueblo para de alguna manera beneficiarse ellos, beneficiarse los papas y los líderes religiosos, pues Martín Lutero se vuelve protestante, vuelve su corazón aparentemente a Cristo y empieza la reforma, lo que nosotros conocemos como la reforma, y ahí a raíz de eso empieza el movimiento protestante. Ahora, quiero dejar en claro algo. Nosotros como cristianos, nosotros somos cristianos porque creemos en Jesucristo, pero lamentablemente el cristianismo, cuando recién empezó, primero pasó a ser una religión de perseguidos. A los cristianos no les quería nadie. El Imperio Romano quería acabar con los cristianos. Ustedes pueden investigar más acerca de quién fue Nerón, cómo torturó a los cristianos, cómo mataba a los cristianos, a todos los que profesaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cómo los asesinaba en los coliseos romanos, comidos por los leones, familias enteras con sus hijos, mujeres, hombres ancianos, sus bebés, todo esto, y cómo ellos
pues lamentablemente hicieron una persecución total en contra de la iglesia cristiana. Más adelante, lamentablemente, la iglesia cristiana seguía creciendo, los cristianos seguían multiplicándose, se adoptó este lema de si no puedes con ellos, úneteles. Así que el Imperio Romano, para no perder poder, ¿qué fue lo que hizo? Tomó el cristianismo y ya no pasó de ser la religión perseguida, religión por así decirlo, la religión perseguida, pasó a ser la religión perseguidora. Y ahí salieron algunos gobernantes, la manera de gobernarlos fue utilizando la religión, empezó a tergiversar las cosas y empezaron de alguna manera, a desvirtuar y a cambiar lo que era la palabra de Dios, lo que era la creencia, el, el corazón de un cristiano, lo que la gente quería hacer, que en un principio era seguir y predicar a Cristo. La Iglesia Católica lo transformó en una manera de gobierno y de negocio, porque sabían que el pueblo es mejor tenerlo calladito, y la mejor manera de hacerlo fue a través de manipular las escrituras, de manipular la palabra de Dios, y de ellos ponerse como los líderes religiosos que ellos son hasta el día de hoy, si ustedes lo pueden ver. Así que, ya saben, pueden buscarlo, pueden buscar esto del Concilio de Trento, que fue celebrado, como les digo, en el año de 1545 a 1563. Todo esto empezó un 13 de noviembre de 1545, fue la primera reunión organizada por el Papa Paulo III, en la que se convocó a 25 obispos y 5 generales de diferentes órdenes religiosas en este concilio, que duró 18 años, los cuales tuvieron 25 reuniones en las que se adoptó algunas doctrinas católicas romanas. Y dentro de esas doctrinas, pues salieron cosas como que, por ejemplo, no las personas humildes, las personas que no eran que no estaban ligadas directamente a la religión, prácticamente, que la gente no podía leer la Biblia, que las únicas personas que podían leer e interpretar las escrituras eran los sacerdotes católicos. Eso dictaminado durante este concilio, y bueno, hubo otros concilios también, como el concilio de Éfeso, el concilio Vaticano, y bueno, algunos concilios que estaremos mencionándolos un poquito más adelante. Pero se establecieron algunas de estas doctrinas. Doctrina también de donde sale que Pedro fue el primer papa, y que en algún momento ya estaremos hablando acerca del papa y de los papas y de los papas. Hermanos amados, no se dejen convencer de la gente y de las cosas o de los líderes, como les dije, solamente porque ellos lo dicen. Ahí también salió esto de que los sacerdotes católicos no pueden casarse, los curas católicos no pueden tener familia. Es que todo era un negocio. Les hacían hacer votos de pobreza. Ya estaremos viéndolo un poquito, o en otro programa, estudiando un poquito más adelante esto. Les hacían hacer votos de pobreza, donde las personas que de verdad en un principio querían servir fielmente a Dios y ayudar a la gente, terminaron siendo también víctimas de parte de esta religión. Porque como el sacerdote católico, si iba a algún lado y se casaba, pues obviamente iba a tener hijos. Y como no les era permitido tener hijos, tener familia, porque si tenían familia, ellos iban a tener que mantenerles. Y les convenía más que sea un soltero, solo y pobre, que reúna dinero de las limosnas, de los edictos que firmaba el Papa para poder otorgar salvación a la gente, y ese dinero se enviaba al Vaticano para que así ellos pudieran estar, lamentablemente, si ustedes investigan bien, también en sus perversidades, porque el Vaticano, todo lo que ahora nosotros conocemos como especialmente la Plaza de San Pedro y los edificios que eran a los alrededores, en ese entonces, en el periodo más o menos del Papa León X, el Papa mismo había convertido el Vaticano en un prostíbulo, en un enorme cabaret donde ellos contrataban mujeres para así satisfacer sus deseos. O sea, es una historia bastante larga, les invito a que lo investiguen un poquito, pero como Martín Lutero sale con esto,
de que no era verdad lo que estaban diciendo y que la salvación la otorgaba solamente Jesucristo por su pura gracia y misericordia y los méritos de Él en la cruz, ellos tuvieron que contradecir y hacer algunas cosas y decir algunas cosas, firmar algunos decretos en los que ellos habían quedado de acuerdo para así contradecir lo que Martín Lutero estaba diciendo. Que lo que decía Lutero estaba basado en la palabra de Dios, pero como a la gente no se le dejaba leer la Biblia, lo que se conoce como el tiempo del oscurantismo, pues entonces tenían que manipular de alguna manera a la gente para que siga dando dinero. Porque todo siempre ha sido eso, billete. O sea, mientras más dinero tengan, mayor poder van a tener y por eso pueden dominar a las personas pobres. Así que, bueno, lamentablemente fue así. Cuando, cuando nosotros venimos a la verdad de la palabra de Dios, ahora que nosotros tenemos la libertad de poder acercarnos a la Biblia y leerla, nos vamos a encontrar con todo esto que la Iglesia católica romana nos ha enseñado y que vemos que en realidad no es cierto. Hermanos amados, por favor, vuelvo y repito, no me crean a mí. Investiguen, lean, estudien, revisen, vayan a ver su catecismo, que es una de las doctrinas que, bueno, en algún momento estaremos estudiando, pero qué dice el catecismo y qué dice la Biblia y cómo ellos han manipulado y han tergiversado la palabra de Dios. Y con todo respeto a las personas, amigos, católicos o familiares míos que también son católicos, pero por favor, o sea, no se enojen conmigo. Bueno, si quieren enojar conmigo, enójense, pero tengan en cuenta algo. Yo no les estoy mintiendo. Enójense con los que les mintieron. Enójense con aquellos que, conociendo la verdad, siguen practicando las mentiras de esta falsa religión, que es la religión más poderosa hoy en día del mundo. Así que pongamos mucha atención. Primero que nada, nosotros tenemos que tener algo en claro. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10, perdón. Dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto lo dice el apóstol Pablo. Tengan en cuenta algo. Dice él claramente que si alguien viene contando otro evangelio, si alguien viene tergiversando el evangelio que ya conocemos, el evangelio de la palabra de Dios, y si alguien viene a traerme nuevas enseñanzas que no tienen nada que ver con la escritura, el tal sea anatema. Y esta palabra anatema significa maldito. Pablo está hablando de gente o un ángel del cielo mismo, dice. Cualquier persona, cualquier ser que se atreva a tergiversar lo que dice la palabra de Dios, el tal sea maldito. Así que tengamos mucho cuidado, ¿no? Tengamos cuidado de dejarnos engañar y de nosotros también, en algún momento, de pronto, podríamos llegar a cometer ese error. Así que pongamos mucha atención a lo que vamos a aprender. Miren, hay 5 honores que fueron dados por la Iglesia Católica a María que no constan en la Biblia, que no están en la palabra de Dios. Hay 5 honores, como dije hace un momento, 5 cosas que ellos establecieron como dogmas, no como doctrinas, sino como dogmas, una creencia que la impusieron sobre el pueblo, hablando acerca de María. Y vamos a ir viendo estos dogmas y vamos a ir también viendo qué dice la Biblia acerca de esto. Así que pongan mucha atención. Primer dogma establecido por la Iglesia Católica en uno de estos concilios: la Inmaculada Concepción. Ay, hermanos amados, y creo que de pronto la mayoría de ustedes han escuchado ese término,
personas católicas de pronto han escuchado este término. Hermanos amados, miren, mi propósito no es pelearme con la religión católica. No tengo nada en contra de los católicos. De hecho, mis padres y muchos familiares míos son católicos. Y bueno, depende de cada quien, ¿no? Yo solamente estoy limitado a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Así que, con todo el respeto que se merecen, fíjense bien, investiguen, escudriñen, busquen. La palabra del Señor dice en Juan, capítulo 5, el versículo 39, una orden de parte de mi Señor Jesucristo es esta. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La orden de parte de mi Señor Jesucristo es que escudriñemos las Escrituras, que estudiemos y que veamos, que comprobemos si lo que nos están enseñando de verdad es palabra de Dios o es pura mentira, puro cuento del líder religioso, del pastor o del cura o de quien sea. Tengan mucho cuidado con esto. Y yo sé que hoy en día se están molestando mucha gente porque justamente acá, como les había mencionado, es la caminata al Quinche. Ahora yo tengo una duda. No sé, de pronto yo estoy equivocado. ¿En qué parte de la Biblia dice que María se llamaba María del Quinche? O María Guadalupe, o María Fátima. ¿En qué parte de la Biblia dice que María era churona o morenita, como le han atribuido? ¿O en qué parte de la Biblia dice que María hacía milagros y que dejaba una rosa ahí cuando iba a hacer el milagro? Hermanos amados, aprendamos bien, ¿no? La Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción consiste en que la Virgen fue preservada inmune de la mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio del Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esta verdad fue proclamada como dogma de fe por el Papa Pío IX en el 8 de diciembre de 1854. Fíjense bien en esto. 1854, este Papa menciona, dice, porque, ellos se reunían y una de las doctrinas, uno de los dogmas, que ya lo estaremos viendo en otro programa, una de las cosas que ellos habían establecido es que el Papa es el único ser en la tierra que no puede equivocarse y que cualquier persona que contradiga al Papa puede ser excomulgado de la Iglesia Católica. Ya no te dejan ser sepultado en un cementerio católico. Bueno, ustedes pueden buscar lo que significa en internet. La palabra es ser excomulgado. Así que pongan mucha atención. Cuando ellos se reunían en estos concilios, venía el Papa y él decía que por orden, porque Dios me habló, porque en un sueño, ellos técnicamente se hicieron llamar la voz de Dios ante el pueblo. Así que, como se atribuyeron tantas cosas, pues una de estas era precisamente eso. Y un día, el Papa Pío IX llega con este nuevo dogma. Y él, en las palabras de él, dice que el dogma de la Inmaculada Concepción consiste en que la Virgen, o sea, María, fue preservada inmune de la mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción. O sea, que ella nació sin pecado y murió sin pecado. Ella nunca pecó en ningún aspecto. Que por la gracia y los méritos de Jesucristo, ella, y de Dios obviamente, ella jamás conoció ningún tipo de pecado. Ahora, hermanos amados, qué triste. Miren, es realmente sorprendente cómo las personas pueden dejarse llegar a convencer. La palabra del Señor dice en Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice que por cuanto todos, esto quiere decir todos.
O sea, todos los seres humanos, ninguna persona puede atribuirse el decir que nunca ha pecado. Porque todos, la maldad radica, está en nuestros corazones. Si ustedes investigan un poquito acerca de esto del Concilio de Trento, uno de los dogmas también que ellos establecieron es que el ser humano siempre está inclinado a hacer el bien y que son las circunstancias, las cosas que suceden a su alrededor, los que le incitan a hacer el mal. Hermanos amados, y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos malos. Todos somos desobedientes. Todos hemos ofendido a Dios en algún aspecto, en alguna parte de nuestras vidas. Y eso está en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza nos incita a pecar. Nosotros venimos con ese mal, nacemos ya con ese pecado que estuvo en Adán y Eva. Nosotros llevamos también eso. Eso se llama la concupiscencia. Y la concupiscencia no es otra cosa que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos de hacer lo malo. Y todos tenemos eso. No hay ninguno que pueda decir que no lo tiene. Y entonces, ¿de dónde se sacan que María fue inmaculada, que nunca conoció pecado desde el momento de su concepción hasta el día de su muerte? Y que ya estaremos viendo también qué dice acerca de la muerte de María. Otro de los atributos o de los méritos o honores que le han atribuido, que le han dado a María, es el de maternidad divina. ¿Qué quiere decir esto de maternidad divina? Pongan mucha atención y anoten todo lo que puedan. El dogma de la maternidad divina consiste en que la Virgen María es verdadera, hermanos amados, que la Virgen María es verdadera Madre de Dios por haber engendrado por obra del Espíritu Santo y dado a luz a Jesucristo, en cuanto a su naturaleza divina, no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a su naturaleza humana que había asumido. La Iglesia afirma que este dogma desde siempre, y lo definió solemnemente en el Concilio de Éfeso en el siglo V. El Concilio Vaticano II menciona esta verdad en las siguientes palabras. Estas son palabras del concilio que se dijeron ahí, ¿no? Del Concilio Vaticano II. Dice: desde los tiempos más antiguos la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, cuyo amparo acuden los fieles con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Ay, hermanos, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Y fíjense bien en lo que habían establecido, ¿no? Como les digo, ustedes pueden investigarlo en internet, averigüen bien y estudien bien esta parte, porque fíjense en lo que dice, que María es la Madre de Dios por haber engendrado del Espíritu Santo y haber dado a luz a Jesucristo, no por su naturaleza divina, sino porque en su naturaleza humana había asumido, o sea que ella ya era diosa, que se hizo un ser humano, y ahí pudo concebir a mi Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. ¿En qué parte de la Biblia dice que María era una diosa? Y muchas personas, yo sé que muchos católicos van a decir, no, es que nosotros no adoramos a María, nosotros solamente la veneramos. Si ustedes buscan bien qué significa venerar en el diccionario de la lengua española, o en cualquier diccionario normal, venerar es dar culto. Y dar culto es adorar. Cuando un ser humano, que el ser humano por naturaleza es supersticioso, se enfoca en algo, cree ciegamente en algo, sin que así no tengas pruebas, sino simplemente cree por creer de una manera absurda. Y por eso cristianos nosotros no estamos llamados solamente a creer por fe. Nosotros creemos, y hay un factor de fe que es un don del Espíritu Santo, un don de Dios que es dado a nosotros para que así podamos ser salvos por gracia, y ahora creemos en nuestro Señor Jesucristo por fe, pero no por una fe ciega, sino por una fe que está detallada, está explicada y probada dentro del argumento de la palabra de Dios, dentro de argumentos históricos que rodean a este libro y que verifican la veracidad de este libro, que es la palabra de Dios, la Biblia. Pero nosotros no caemos en el engaño esto. O sea, si alguien viene y me dice, es como si yo llegara si tú fueras mi vecino
Y yo soy fan de los cómics. Me encantan los cómics, hablando seriamente, hablando de verdad. Me encantan los cómics, me gustan las películas de superhéroes, es chévere. Pero yo estoy consciente que eso solamente es ficción. ¿Qué pasa si un día yo salgo vestido del Capitán América y les digo a todos que yo soy el Capitán América y que tienen que tratarme como si yo fuese el Capitán América? ¿Qué me van a decir? Van a decir que me volví loco. Soy algún tarado, algún fanático que ya por ver mucha televisión ya no sé, se me voló la teja, yo qué sé. Entonces, ¿por qué cuando se trata de este tipo de cosas nosotros simplemente creemos ciegamente? Mucha gente cree esto ciegamente. Y fíjense bien, o sea, me llama la atención porque las palabras literales de las personas que estuvieron en el Concilio Vaticano II dicen, desde los tiempos más antiguos la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con súplicas en sus peligros. O sea, desde tiempos antiguos, desde los tiempos más antiguos. O sea que antes de mi Señor Jesucristo, en los tiempos más antiguos, María ya existía y la gente le iba a darle pleitesía y a pedirle y a rogarle porque prácticamente ella era la madre de Dios, o sea que ella era una diosa. Es lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿qué pensaba María de esto? Acompáñenme por favor un ratito en sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 48. Justamente en el contexto ustedes ven, María, la madre de mi Señor Jesucristo, es visitada por un ángel y le dice lo siguiente. Lucas capítulo 1 versículos 46 al 48 dice así. Lucas capítulo 1 versículos del 46 al 48 dice. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Fíjense bien qué pensaba María acerca de ella misma. ¿Por qué aquí María no dice, en el versículo 48 dice, porque ha mirado a la Madre de Dios? No. Aquí dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, si una persona necesita un Salvador, significa que yo estaba corriendo peligro. Y el peligro de la condenación es el que todos corríamos. Y cuando nosotros venimos a Cristo, somos rescatados por nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí María está reconociendo que ella necesitaba de un Salvador. Lo dice clarito, versículo 47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Aquí no se pone de tú a tú, aquí nos dice, es que yo soy la madre de Dios, o sea, aquí no empieza a exaltarse ella misma, no. Aquí dice clarito que ella se consideraba una simple sierva pecadora como cualquier otro, porque por eso dice, ha considerado la bajeza de su sierva. Ha mirado y aún así, aún encontrándome que soy una pecadora, ha hallado gracia delante de los ojos de Dios para poder concebir a mi Señor Jesucristo. Cuando el ángel se le presenta más atrás, ahí en el mismo capítulo 1, cuando Gabriel se le presenta y le anuncia que ella va a dar a luz, en los versículos del 31 en adelante, dice así, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido su hijo en vejez,
y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Porque aquí María no dijo: He aquí, la madre de Dios, y que se haga mi voluntad. ¿Por qué no? Porque ella simplemente se consideraba una sierva. Ahora, no hay que desmerecer a María. María fue una mujer valiente, porque lo que tuvo que enfrentar después, pues su mismo prometido, en este caso José, ya no quería casarse con ella, pensaba que había adulterado, ella estaba, me imagino que se desesperó, que se asustó, que no sabía qué hacer, a tal punto que tuvo que el ángel presentársele a José para convencerle de que de verdad lo que ella le había dicho era verdad, porque seguramente él se sintió traicionado. Así que, fíjense bien, aquí ella no se pone de Madre de Dios. Aquí dice, la sierva del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25, nos dice, Primera de Pedro, capítulo 2, avancemos por favor en nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25 dice, Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al obispo y pastor de vuestras almas. El único que nunca pecó fue Dios, fue Jesús, en su naturaleza humana, porque él fue 100% Dios y también 100% hombre. Y estaremos hablando de esto de cristología también más adelante, en algún momento, en otro programa. Pero aquí la palabra del Señor nos muestra que fue Jesús quien murió por nuestros pecados, no María. María se consideraba la sierva del Señor, y si ustedes se fijaron bien, como ya lo mencioné antes, ella misma se consideraba una mujer de bajeza, una mujer pecadora, una mujer que necesitaba de un Salvador. Tercer honor que le dieron a María y que no aparece en ninguna parte de la Biblia. Fue perpetuamente virgen. Según la doctrina católica, el dogma de la perpetua virginidad consiste en que la Madre de Dios conservó plena y perpetuamente su virginidad, es decir, fue virgen antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. La Iglesia afirma este dogma desde el credo compuesto por los apóstoles en el Concilio Vaticano II y dice: ella es aquella virgen que concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. Ay, hermanos, si bien es verdad que hay una partecita que la sacaron de la Biblia cuando hablan de la profecía del profeta Isaías, valga la redundancia de decirlo así, la profecía de Isaías, hablando acerca de que una virgen iba a concebir un niño y que su nombre iba a ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, lo que ellos afirman, que María siempre fue virgen, que nunca pecó, no tiene nada que ver. La Biblia no dice eso. La Biblia sí enseña que concibió virgen. En Lucas 1:34 lo acabamos de ver, que ella dice claramente, pero yo no conozco varón. La Biblia también nos enseña que Jesús fue el primer hijo, el primogénito de María. La palabra primogénito quiere decir primero. Cuando ustedes vean que dice unigénito, quiere decir único. Pero aquí la Biblia nos enseña que Jesús fue su primogénito. Mateo capítulo 1, versículo 25, dice así. Mateo capítulo 1, versículo 25, dice así. Hablando acerca del nacimiento de mi Señor Jesucristo, dice, hablando de José, también de José, María y mi Señor, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito,
y le puso por nombre Jesús. Cuando dice que José no la conoció, no significa que no le conocía de antes, o sea, que recién se la presentaron ese rato. Está hablando, cuando habla de conocer aquí en este texto, está hablando del aspecto íntimo sexual. O sea, que José y María no tuvieron relaciones sexuales hasta después de que nació Jesús. Ahora, solamente hágase esta pregunta. ¿Qué es lo lógico que sucede entre un hombre y una mujer que se aman y se casan? ¿Qué es lo lógico que va a suceder? Que van a tener relaciones sexuales. El sexo no es un pecado al que tenemos que andar condenando. El sexo es bendecido dentro del matrimonio cuando se hacen las cosas de la manera en la que Dios las manda. El problema es que hoy en día se ha dado mucho libertinaje y se ha corrompido esto. Y ahora ya es hombres, mujeres con animales, con todos contra todos, mejor dicho. Pero el pensar que el acto sexual es un pecado, eso es una estupidez, con todo el respeto que se merecen las personas. Disculpen el término, pero es que de verdad, para las personas que estamos casados, tener relaciones sexuales con nuestra pareja es algo normal. Es uno de los deberes conyugales. ¿Por qué tenemos que andarlos satanizando? Es lógico que José y María hayan tenido relaciones sexuales después de que ya nació Jesús. Sí concibió virgen, sí era virgen antes de casarse, pero después de que se casó y ya tuvo a Jesús, pues tenía que pasar lo normal que sucede entre un hombre y una mujer que se amaban y que estaban casados. Por ahí la mentira católica y las películas, por favor, si quieren conocer de Jesús, lean la Biblia. No se dejen convencer por las películas. Enseñan que José era viudo y que él ya era viejito y que se casó con María siendo jovencita y que por eso él ya viejito no alzaba ni las cejas, peor otra cosa. Y que por eso él nunca le tocó, nunca hizo nada. Ahora yo me pregunto, si él ya era viejito y ya no podía hacer nada, ya no podía tener intimidad con su esposa, ¿cómo le hizo para que el viejito atraviese el desierto con María dirigiéndose a la ciudad de Belén? No tiene sentido, no tiene lógica. Así que hay que ser sabios, de verdad hay que estudiar bien la palabra. Lo lógico que iba a pasar, en ninguna parte de la Biblia dice que él era viudo, en ninguna parte de la Biblia dice que él ya era viejito, en ninguna parte de la Biblia dice que ellos dos nunca se conocieron. Dice que no la conoció o que no tuvo relaciones sexuales hasta que nació su primer hijo, el cual fue Jesús. Fíjense bien, Lucas capítulo 1, versículo 39 en adelante dice: Entonces aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en el vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Esta salutación, este saludo hacia María, no era para exaltar a María, era para exaltar a Jesús, reconociendo que Jesús es el Señor, no a María. No tenía nada que ver con María. Sí le dice la madre de mi Señor, pero para reconocer que María era la madre del Señor Jesús aquí en la tierra. Así que seamos sabios. La Biblia sí enseña que María tuvo más hijos. Mateo capítulo 13, precisamente, habla de los hijos de María y de José. Mateo capítulo 13, versículos del 53 al 56, dice así: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.
Fíjense bien en esto. Aquí claramente dice, en el versículo 55, ¿no es este el hijo de José el carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí menciona directamente a 4 hermanos de Jesús. Y aquí en el versículo 56 dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Y para decir todas sus hermanas, esto quiere decir que eran varias. No era unita. Si, supongamos que hayan sido 2, aunque todas sus hermanas no creo que sean solo 2. Y muchas personas dicen, no, es que ahí se habla de los primos de Jesús. Mentira. Es que son los hermanos en la fe, los hermanos espirituales. Mentira. Porque también la Biblia enseña que ni siquiera los hermanos de él creían en él. Juan capítulo 7, versículos del 1 al 5. Por eso les dije, anoten, que hoy vamos a aprender bastantes cosas y ya vamos a mencionar bastante Biblia. Juan capítulo 7, versículos del 1 al 5 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Y entonces no pueden ser hermanos en la fe. Porque si ellos no creían en él, ¿cómo van a tener la misma fe? Eran sus hermanos, los hijos de José y María. Hermanos amados, cuarto título que le otorgaron a María. Y bueno, aquí mencionaremos algunas cosas que no tienen nada que ver con la verdadera María, la de la Biblia. Madre de Dios, intercesora ante Dios por nosotros. Bueno, ya habíamos hablado esto de la Madre de Dios, pero también le hacen intercesora de nosotros. Fíjense bien lo que dice. Hablando, estos son palabras católicas, ¿no? Palabras de lo que se habló en estos concilios. Lo voy a leer tal cual lo dice. No piensen que yo estoy reconociéndole a María como madre ni como señora de nadie, ni mía ni de nadie. El Señor único Salvador es Jesucristo. María fue la sierva del Señor, al igual que cualquiera de sus otros siervos, Pedro, Juan, Pablo, Isaías y todos los siervos del Señor. Asimismo, María fue una sierva de Dios, que se merece todo el respeto por la valentía, por todo lo que ella fue y todo lo que hizo para la obra para criar a Jesús. Ella fue la sierva del Señor, no fue la madre de Dios. Dice así, dicho por la religión católica, ¿no? Dice así, Nuestra Señora tiene los siguientes títulos: Madre de todos los hombres, Madre de la Iglesia, Abogada nuestra, Corredentora, Mediadora de todas las, medianera de todas las gracias, Reina y Señora de todo lo creado y todas las alabanzas que contiene el rosario. Fíjense bien en esta sarta de mentiras, la verdad. Madre de todos los seres humanos, Madre de la Iglesia, Abogada nuestra, Corredentora, Mediadora de todas las gracias, Reina y Señora de todo lo creado y todas las alabanzas que contiene el rosario. Ay, hermanos, qué triste que la gente se deje convencer de este tipo de tonterías. La palabra de Dios nos enseña que el único intercesor entre Dios y los hombres es mi Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice así. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice así la palabra del Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie más. Un solo Dios y un solo mediador, y es Jesucristo. Jesús dijo, porque yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
En ningún momento le mencionó a María. Ay, hermanos amados, tengan en cuenta una cosa. A ver, si de verdad María fuera Madre de Dios, abogada de nos... A ver. Abogada nuestra. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Acompáñenme en la primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2, perdón. Versículos del 1 en adelante dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A María dice aquí? No. Aquí dice a Jesucristo el justo. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Solamente a Él. Nadie más. María no aparece en ninguna parte de esta historia. María no puede ser abogada de nosotros. Y esta blasfemia de que es corredentora de nosotros. A ver, el único redentor, el único que murió en la cruz para el perdón de los pecados es Jesús. No fue María. Hermanos amados, qué triste que le atribuyan todas estas cosas a una mujer valiente, esforzada, que de verdad amaba al Señor, que ella misma se percibía como una pecadora que necesitaba de un Salvador. No, y ellos le cogieron y le pusieron como una diosa, haciendo de menos el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Porque si nosotros necesitáramos a María también para poder ser salvos, entonces lo que hizo Jesús en la cruz no sirvió de nada. Estamos haciendo de menos el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Seamos sabios y no nos dejemos engañar por estas mentiras. Hechos capítulo 1, versículos del 13 al 14, para las personas que dicen, no, es que si todos tenemos que adorar a María y que no sé qué. ¿En qué parte de la Biblia dice que María y que los apóstoles se le postraron a María, o que cuando ya murió Jesús ellos fueron a verle a María para que ella sea ahora la que se encargue de la instrucción o de hacer milagros? ¿Qué milagro hizo María durante toda su vida? ¿Qué milagro o qué enseñanza dio María? ¿La Biblia qué enseña? ¿Qué hizo María para poderla llamar corredentora, abogada, mediadora de las gracias y todas las desgracias que acabamos de leer? Nada que ver. Hechos capítulo 1, versículos 3 y 14 dice así: Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense que aquí ya estaban los hermanos de Jesús. Y María, toda la gente cuando llegan, los apóstoles, no llegan a adorarle a María. Llegan y se ponen todos en oración por lo que había pasado, por lo que mi Señor allá había muerto y había resucitado, y ahora sí ya ascendió a los cielos en su gracia y en todo su poderío, para que ellos vean con sus propios ojos. Ellos fueron testigos que el Señor ascendió en cuerpo y alma al cielo. ¿Y en qué parte dice que María tuvo alguna vela en ese entierro? Ella fue la madre terrenal de mi Señor y no la desmerezco, pero tampoco puedo darle atributos o a darle honores que la Biblia no me enseña. Eso es idolatría. Y esa idolatría mi Señor no la ve para nada bien. Y número 5. La ascensión de María en cuerpo y alma al cielo. Ay, hermanos, esta es otra de las mentiras con las que de verdad le digo, no sé, de verdad la plena, o sea, para que lleguen a decir tanta mentira y tanta falacia, de verdad. Número 5. La ascensión de María en cuerpo y alma al cielo. Escuchen bien lo que dijeron en estos concilios. La religión católica. El dogma de la asunción a los cielos consiste en que la Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, cumplido el curso de su vida terrena, fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial con gloria resplandeciente y reina en los cielos con su Hijo. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950.
que María, siempre virgen inmaculada, nunca conoció pecado, nunca tuvo relaciones, fue siempre virgen, pues nunca cometió un error, nunca se enojó, nunca nada. Y por haber cometido ningún pecado, pues subió al cielo, cuando la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. O sea, ¿quién miente aquí? ¿Dios? O los líderes católicos, porque ni siquiera es la gente misma. La gente se deja convencer y terminan asumiendo las cosas solamente porque, como Taitakura dice, así ha de ser. Y nada que ver. Hermanos amados, para terminar, tenemos que entender. Solo Jesús ascendió a los cielos, luego de haber muerto y resucitado, y subió desde una aldea, la aldea de sus amigos, la aldea de Betania. En Lucas capítulo 24, versículos del 50 al 53. Lucas capítulo 24, versículos desde el 50 al 53 dice: Y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Ahí dice clarito, el que ascendió a los cielos fue mi Señor Jesucristo. De María no menciona eso la Biblia y por ende es mentira. Hermanos amados, ¿cuándo Jesús permitió que adoren a María? ¿Cuándo Jesús enseñó que debemos de adorar y creer y alabarle y exaltarle a María? Hermanos amados, seamos respetuosos, sí, pero tampoco endiosemos. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 11, versículos del 27 al 28. Sucedía algo en este entonces, ¿no? Estaba Jesús enseñando y en una de esas una mujer emocionada dice una expresión que sale de su boca y mi Señor Jesús le corrige ahí mismo. Dice así: Mientras él decía estas cosas, Lucas capítulo 11, versículos del 27 y 28 dice: Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud se levantó la voz y dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él le dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué ahí Jesús no defendió o estableció que le adoren también a María? Porque esta mujer exaltada, bienaventurado el vientre que te trajo, o sea, el vientre de María, y los pechos que mamaste, o sea, estaba hablando de María directamente. El Señor les dice: no, más bienaventurado es el que hace y obedece, el que guarda la palabra de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, y en ninguna parte de la Biblia se llama a María como madre de todos, ¿no? Seamos sabios. Hermanos, es importante que nosotros entendamos esto, porque si bien es verdad que muchas veces ha venido gente y nos ha enseñado mal y por ende nosotros hemos caído en este tipo de mentiras, está en nosotros el poder desenmascararlos y el poder exponer la verdad. Y la verdad tiene un solo nombre, y es Jesucristo. Es el único que nos puede salvar, es el único que murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos dejemos meter el dedo en la boca como chupón y dejar que nos creamos este tipo de estupideces que hoy en día enseñan. Aprendamos, seamos sabios. Como les había dicho antes, si tienen dudas, si quieren que hable de algún tema, quieren que mencione o que esté orando por ustedes, que estemos orando por ustedes, aquí abajo están mi número de WhatsApp, también están las redes sociales, pueden dejar sus comentarios, por favor. Si este mensaje, si esta enseñanza fue de bendición para tu vida y aprendiste algo, reconociste, pudiste darte cuenta que el único Rey, dueño, Señor, Maestro y Salvador es Jesucristo, no María, no Pedro, no Juan, no Isaías, no nadie más, todos ellos fueron siervos de Dios, pero solamente Jesús es Dios y solamente en Él hay salvación. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, por favor, dale like, comparte y comenta, para así poder llegar a muchas personas más, para que muchas personas más puedan ser edificadas por el poder del mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, por cuestiones de tiempo ya me tengo que retirar, pero no se olviden
de seguir proclamando la verdad acerca de Jesucristo. Y tengan muy en cuenta esto. La única manera de mantenernos conectados a la voluntad de Dios es a través del estudio de la palabra y de la oración. Si tienes necesidades de oración, por favor, dejen los comentarios. Estaremos orando por ti. O escríbenos a WhatsApp o a cualquiera de nuestras redes sociales, conectados.tv, ya sea en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, y vamos a estar proclamando la verdad de nuestro Señor Jesucristo. En TikTok tengo varios videos cortitos de los que estamos mencionando algunos temas. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren que hable acerca de algún tema, por favor déjenlo en los comentarios y estaremos mencionando este tema, el que ustedes están ahí. Un saludo para todos ustedes, que el Señor les bendiga. Les espero en el próximo programa, ya saben, todos los viernes a través de Conectados TV en YouTube y Facebook. No se olviden de seguir proclamando la verdad de nuestro Señor Jesucristo y que el Señor les bendiga. Buenas noches.